Hola, ¿qué tal? Estamos en la clase de informática y vamos a comenzar con el tema de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de las variables y las constantes. Bueno, ¿de qué se trata esto? Tiene que ver con los principios de programación, que es el tema con el que estamos trabajando. Entonces, son variables y constantes. Muy bien, antes de comenzar de lleno, déjeme comentarle que hay que recordar que en la computadora toda la información que nosotros utilizamos la reconoce como datos. Un dato es una letra A, como un dato puede ser un número uno, incluso un dato podría ser el símbolo de porcentaje, por ejemplo, y así diferentes símbolos que nosotros ocupamos para la computadora son datos. Pero en el caso de los datos para la programación van a cambiar porque se van a ocupar a través de dos maneras de representarse. Una, que van a ser las variables, y la otra, que van a ser las constantes. Entonces, en la computadora, una variable puede ser que perdón, un dato puede ser variable o un dato puede ser constante. Esta A, por ejemplo, puede que sea una variable o puede que sea una constante. ¿De qué va a depender? Bueno, en principio depende de cómo nosotros lo declaremos. Les tengo que comentar aquí que nosotros vamos a ser los responsables de crear estas variables o estas constantes. Nosotros vamos a decidir cuándo un dato es variable o cuándo un dato es constante. Un dato es variable cuando nosotros sabemos que en una operación va a cambiar el valor. Ahorita quizás resulta un poco confuso porque no hemos ocupado variables, estamos trabajando solamente con principios de programación y hemos visto que se escriben instrucciones de arriba hacia abajo y punto. Pero durante todo este lapso de, digamos, ejecución del programa que vamos a ver más adelante, en todos estos pasos pues que vamos a hacer, de repente vamos a necesitar valores, números, cantidades. Y estos se van a tener que hacer pues a través de una distinción de lo que va a ser una variable y lo que es una constante. Bueno, entonces la variable cambia su valor durante la ejecución del programa y una constante no cambia su valor, ¿no? Su nombre así lo indica, variable varía, constante no cambia. Bien, una variable se va a representar simplemente como una letra mayúscula o minúscula. Puede asignársele todo un nombre. Yo puse aquí nombre para eh, indicarlo de esta manera. O puede ir un nombre acompañado de un número. Siempre y cuando haya un guión bajo. Es decir, hay algunos nombres que no están permitidos para ser utilizados como variables. Por ejemplo, no se pueden dejar espacios o no puede comenzar con un número. Son errores que no debemos tener y bueno, aquí ya los estamos comentando. ¿Qué es una constante? Una constante es, por ejemplo, en matemáticas, en geometría, esta cantidad pi que lo ocupamos cuando trabajamos con las circunferencias, ¿no? Para sacar área, por ejemplo. Nosotros podemos recordar que pi siempre va a valer 3.1416 o una cantidad todavía más exacta, ¿no? Pero usualmente utilizamos el 3.1416 o 3.14. Podemos utilizar este dato, pero no lo vamos a poder cambiar en la ejecución de nuestro programa. Pi siempre va a ser 3.1416 para todos. Para todos pi va a valer eso. Entonces ese es un dato constante. Bien, vamos a hablar un poquito más acerca de las variables. Quizá ahorita todavía siga siendo confuso esta situación de, bueno, que es una variable. Una variable, tengo que comentarles también que puede ser un dato que nosotros ocupemos en la ejecución de un programa. Y usualmente siempre ocupamos la letra A, ¿no? Pero podríamos ocupar la letra I.
Entonces esas van a ser nuestras variables. Cuando nosotros las creamos, cuando ya tenemos estas variables creadas, más adelante vamos a ver cómo se hace esto, estos datos que nosotros vamos a utilizar, sin que nosotros lo notemos, van a tener un tamaño, van a tener un tipo y van a tener una dirección. Pasa lo mismo cuando creamos un archivo en la computadora. Hay algunos datos que se asignan de manera automática, como la fecha, la hora o el nombre de la persona que hizo el programa, ¿no? Entonces, una variable es un espacio de memoria en realidad, ¿sí? En la memoria de la computadora no voy a abordar mucho sobre ese tema, pero está dividida la memoria en diferentes espacios y en alguno de esos va a quedar A. Va a tener un tamaño, va a tener un tipo de dato, porque aquí se van a distinguir los que son números, los que son letras, los que son decimales, los que son datos llamados booleanos, que solamente tienen dos valores, o verdadero o falso. Entonces así van a funcionar las variables. Y tienen una dirección para que la podamos ubicar por ahí, ¿no? Voy a poner el ejemplo de esta manera. Entonces, ¿para qué nos sirven las variables? Porque ese es la gran incógnita, la gran pregunta. Una variable nosotros la ocupamos cuando hacemos algunas operaciones. Por ejemplo, 3 más 5 igual a 8. Esto quiere decir 3 más 5 igual a 8, que tengo 1, 2 y 3 variables. ¿Por qué son variables? Porque en la computadora yo voy a tener que escribirla. Puedo hacerlo con su número, pero la puedo representar con una letra. Puedo poner el 5 o puedo poner la letra B. Y lo que resulte de estos dos datos va a ser la letra C, ¿no? O el valor C. ¿Cuál va a ser? En este caso 8. Pero si yo cambiara el 3 y en vez de 3 pusiera un 9, entonces automáticamente esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque sería la aplicación del algoritmo, es decir, la suma ya estaría devolviendo datos diferentes. Entonces, A más B da C. O sea, un 3 y un 5 van a devolver la unión de estos dos, ¿no? La conjunción de estos dos. Bueno, se podría representar de esta manera. Pero hay un detalle. Aquí nosotros en la programación vamos a tener que hacerlo de esta manera. Tenemos primero que colocar las variables A más B, pero se van a tener que colocar la letra C al lado izquierdo. Es decir, los resultados se van a colocar del lado izquierdo, ya que la operación va a tener una dirección, digámoslo así, contraria a cómo nosotros estamos acostumbrados a hacer las operaciones. Entonces el resultado va a ir hacia la variable que esté al lado izquierdo. Y entonces vamos a tener que ocupar tres variables, A, B y C, como si fueran tres espacios de memoria. Estos espacios de memoria van a guardar el dato. Aquí, perdón que me equivoqué. Van a poder guardar algunos datos temporalmente. Por eso es una memoria, lo va a almacenar momentáneamente. Y una vez que los tenga guardados, va a poder hacer operaciones con estos datos. Ahí lo uní mal. Bueno, vamos aquí está unido. Entonces, esto lo que está haciendo es unir los datos que nosotros le pongamos para poder hacer nuestra operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Siempre se va a llevar a cabo con variables. Siempre vamos a utilizar letras. Entonces, eso es la idea principal, que tengamos claro que cuando veamos alguna operación o cuando hagamos alguna operación, sepamos que estamos ocupando espacios de memoria.
podemos ocupar cualquier letra del alfabeto, pero debemos tener claro que lo que estamos ocupando son variables, son espacios de memoria. D, E, F, por ejemplo, en este caso, son espacios de memoria que yo voy creando. ¿Para qué me va a servir esto? Pues para lo que ya coloqué aquí, para hacer operaciones de aritmética, suma, resta, multiplicación y división, pero lo voy a hacer utilizando las variables, los espacios de memoria, ¿no? Como el espacio de memoria que se llamará C, como el espacio de memoria que se llamará A y como el espacio de memoria que se llamará B. Es como si fueran contenedores que van a guardar momentáneamente unas cantidades. Bien, vamos a dejar hasta acá el tema. Espero que haya sido de su interés y que quede claro. Nos vemos en la siguiente. No duden en preguntar, por favor.